Hola jugadores, bienvenidos a Mesamorfosis. Convierte tu mesa en el universo que tú quieras. Hoy vamos a estar haciendo una reseña que traíamos pendiente desde hace mucho tiempo, el clásico de clásicos, Catán, ¿ok? Catán es un juego que marca un antes y un después en la industria lúdica, en la industria de los juegos de mesa. Marcó un gran renacimiento, fue la entrada en el mercado americano de los juegos europeos, de los juegos alemanes, y ciertamente fue toda una revolución. Además de que seguramente es el juego introductorio por excelencia, y me atrevería a decir que el 60-70% de los jugones descubrieron este mundo más allá de los juegos de supermercado, como les suelo decir yo, de los juegos más avanzados, a través de Catán. Entonces ya era un pendiente que traíamos desde hace mucho tiempo. Vamos a verlo, cómo se porta en la mesa. Bueno, en resumen, porque vamos a hacer un video específico sobre el How to Play de Catán, pero en resumen, Catán es una isla y nosotros somos colonos que estamos llegando, pues obviamente, a instalarlos en ella y empezar a explotarla. La isla es un tablero modular que en cada partida va a ser distinto, se va a colocar de forma distinta y se va a distribuir de forma distinta tanto dónde está cada puerto como dónde están colocadas estas casillas, que cada una produce un recurso distinto, de acuerdo a su color, y también estos números van a cambiar porque hay una casilla especial que es el desierto, que también pues obviamente como esto se coloca al azar va a estar en distintos puestos, y a la hora de colocar los números, cuando llegas a ella las saltas, entonces eso hace que muevan un poco los números, pero dentro se mueven un poco, pero siempre manteniendo una distribución justa y lógica, ¿ok? Que no haya, por ejemplo, un punto súper OP donde se junten tres números especialmente probables que salgan, que son estos que son los rojos, ¿no? Entonces, básicamente tenemos la isla montada. Cada casilla va a producir cuando se active el número en el que está en ella. En Catán, el objetivo es ganar 10 puntos de victoria. El primero que gane 10 puntos de victoria gana. Hay varias formas de ganar puntos de victoria, pero fundamentalmente es haciendo avanzar o desarrollar tu incipiente civilización en la ciudad, bueno, en la isla. Entonces, en Catán, la primera fase del juego, que es parte del setup, entre comillas, parte de la configuración, es una de las fases más críticas que he visto en juegos de mesa, y es la de la colocación inicial, porque eso va a determinar con qué números te van a producir qué recursos. Se hace a través de un esquema en el que empieza, digamos, un jugador inicial, ¿no? Y si son 4 jugadores, va a empezar 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Eso significa que el último en escoger, escoge doble, esa tiene esa ventaja. El primero en escoger tiene la ventaja de que él escoge el primero, pero también le toca escoger el último, ¿ok? Es una buena manera, en su momento fue muy novedosa, de igualar esa importancia de ser el jugador inicial o no, ¿ok? Entonces digamos que el jugador inicial va a escoger un punto donde se va a colocar con uno de sus poblados y va a poner una carretera, y después va a ir el siguiente y así hasta que lleguen al último y luego de regreso, ¿ok? Entonces al final todos van a empezar con dos poblados, vamos a pensar que, aquí sería el azul, porque el azul fue el último en escoger, entonces el azul escogería ahí y el rojo sería el último en escoger, escogería aquí, por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces van a empezar todos con 2 poblados y 2 carreteras, ¿ok? Los poblados son los que nos van a marcar, si se fijan, se ponen en las intersecciones y nos van a marcar 2, porque podrían ser 2 si lo colocara aquí, por ejemplo, 2 o 3 casillas de las que va a producir, incluso podría ser una si lo pusiéramos aquí, ¿ok? Pero digamos que las casillas con las que está en contacto son las que cuando se activen le van a producir recursos. Y las carreteras son básicamente hacia dónde se puede ir expandiendo, porque para poder construir más poblados o demás tenemos que llegar a ese punto construyendo carreteras. Una regla importante es que nunca 2 poblados pueden estar a solo 1 de distancia el uno del otro, ¿ok? Esto sería ilegal, tienen que estar por lo menos a 2. Por ejemplo, si yo quisiera construir aquí, no podría construir aquí porque solo estoy a 1. Tendría que construir otra carretera y entonces ya construir aquí. Y aquí sí se puede porque estoy a 2 de este y a 2 de este. ¿Ok? Bien. Entonces, en tu turno, el jugador va a tirar un dado, bueno, los dados, y aparece un 3. Y entonces, todos los 13 se van a activar. Por ejemplo, aquí se va a activar este 3, que le va a dar una paja,
un trigo a este jugador azul, y aquí se va a activar este 3 que le va a dar 2 maderas al jugador rojo. ¿Ok? Entonces da igual que no sea tu turno, tú puedes estar cobrando y estás pendiente de qué están tirando los demás, porque estás pendiente de que si tus números se activan para cobrar puntos, para cobrar recursos. El objetivo es ir construyendo cosas. Si tenemos esta tablita de costos en las que nos van a decir cuánto cuesta cada cosa, podemos construir las carreteras, ya las expliqué, los poblados que te permiten obviamente ir abriendo nuevos mercados, nuevas casillas que te van a producir, las ciudades que van a hacer una evolución del poblado y van a hacer que esa ciudad, los poblados por cierto valen 1 punto de victoria, aquí viene marcado, y las ciudades valen 2 puntos de victoria, ¿ok? Porque ya evolucionaron y esas, en vez de producir un recurso cuando se activa su casilla, te producen 2. Y por último tenemos las cartas de desarrollo, que las cartas de desarrollo son ciertas cartas que te van a permitir agarrar 2 recursos, construir 2 carreteras gratis, mover al ladrón, que ahorita explicaré al ladrón, etcétera, ¿no? Hay una carta que es extremadamente poderosa, que es el monopolio, que por ejemplo dices, monopolio de la oveja, y entonces todos te tienen que dar todas las ovejas que tengan en la mano. Si lo haces en un punto en el que se produjeron muchas ovejas, puede llegar a ser muy importante, ¿ok? Entonces ese es el objetivo fundamental, ir desarrollando tu pequeña civilización para producir cada vez más recursos, de más casillas distintas, que te den más cosas para producir más. Te vas construyendo un poco un motor en cierta medida, ¿ok? Y obviamente ir consiguiendo los puntos. Hay 2 cartas o 2 casillas especiales que te pueden dar, 2 cartas especiales que te dan 2 puntos de victoria cada una, que son la mayor ruta comercial, ¿ok? Que esta es para la primera persona que consiga hacer un camino sin contar ramificaciones, un camino de 5 carreteras, se la gana. A partir de ahí, si alguien le empata, no pasa nada, pero si alguien le supera, se la quita. Y esta vale 2 puntos de victoria. Recordemos, Catán se va a acabar en el momento que alguien diga, oigan, se acabó porque yo ya tengo 10 puntos de victoria y gané. La otra es el mayor ejército de caballería, que como habíamos comentado, hay ciertas cartas de desarrollo que son los caballeros que te permiten mover al ladrón. Bueno, cuando alguien junta 3 caballeros jugados, gana esta loseta. Si alguien le empata, no pasa nada. Si alguien le supera, se la quita. ¿Ok? Y aquí entra el punto del ladrón, que es un punto importante. Hay una casilla que es el desierto, que no produce nada. Es como un vacío en medio del mapa. Pero aparte de eso, ahí están los ladrones al inicio de la partida. Cada vez que alguien tire los dados y le salga un 7, el ladrón se va a activar y va a tener 3 efectos. Primero, todos van a contar en su mano cuántas cartas detienen, solo contando los recursos, no cuentan las cartas de desarrollo. Y si tienen más de 7, tienen que descartar la mitad. El ladrón se las robó por acumular demasiado. Después, el jugador que tiró el 7 va a poder mover al ladrón, y donde coloque al ladrón, esa casilla no va a producir mientras el ladrón esté allí. Y aparte, le va a robar una carta a algún jugador que tenga presencia en ese momento en esa casilla. ¿Ok? Repito, cuando juegas a un caballero, te permite mover al ladrón, robarle al que está allí, solo que no se active el efecto de que tengas que descartar si tienes muchas cartas. ¿Ok? Y fundamentalmente es eso. Nada más me falta por explicar una cosa muy importante de Catán, que es el comercio. Recordemos que aquí lo que intentas es construir, pero para construir necesitas ciertos recursos, y a veces no tienes de un recurso y tienes mucho de otro. Entonces, una parte fundamental de Catán es comerciar. En tu turno tú puedes intentar comerciar con los demás jugadores para intentar, oye, te ofrezco 2 ovejas por una arcilla, oye, te ofrezco una madera por una oveja. Lo que tú vayas necesitando para dar de lo que te sobra para obtener lo que necesitas para poder construir. Y esa colaboración entre jugadores es fundamental dentro de Catán. Si nadie quiere comerciar contigo y puedes hacerlo, puedes comerciar con la banca, pero la banca te va a cobrar 4 por 1, o sea, 4 ovejas, por poner un ejemplo, por una arcilla. ¿Ok? Salvo que construyas en los puertos, que son los bordes del mapa, en los cuales hay puertos genéricos, por ejemplo, este que nada más dice 3-1, ¿ok? Eso significaría que ya puedes comerciar cualquier recurso con el banco, solo que en vez de a 4 por 1, a 3 por 1, o puertos específicos de algún recurso. Por ejemplo, este es el puerto de la paja o del trigo, y aquí si tienes construido, vamos a pensar que tuviéramos aquí construido esto, así, entonces significaría que el rojo ya puede comerciar dos trigos por lo que él quiera. ¿Ok? Pero solo trigo. Lo demás sí le aplicaría la regla general. Y eso es Catán. Se va a ir jugando a través de los turnos. Obviamente se van bloqueando obviamente los espacios, porque tienes que poder llegar con tus carreteras, y no puedes construir una carretera donde alguien ya construye una carretera, no puedes construir un poblado donde alguien ya construye un poblado. Ese también es otro punto fundamental de este juego, el ir viendo cómo te posicionas en el tablero para ir bloqueando los espacios de los demás, y al final, cuando alguien llega a 10 puntos, gana la partida.
Bueno, hablemos de los componentes de Catán, no sin antes, como siempre, pedirles que nos sigan, nos compartan, nos den like y nos pongan en los comentarios. ¿Ustedes son de los que aman Catán, de los que odian Catán? ¿Por qué? ¿Okay? ¿Alguien aquí descubrió el hobby a través de Catán? ¿Alguien lo está haciendo, está descubriendo el hobby gracias a Catán? Por favor, pónganlo en los comentarios, me gusta mucho saber sus historias. Bueno, en cuanto a componentes, recordemos que Catán es un juego que sale en 1995. Ya ha tenido varias versiones, esta obviamente es la última, la primera nada más eran cubitos de madera casi. Pero bueno, la verdad es que para hacer un juego de 1995, que recordemos ganó el Spiel des Jahres en su momento, de hecho ganó el premio a juego del siglo que se repartió en el 2000, Catán tenía componentes muy novedosos. Recordemos que esa era una época en la que los componentes eran lo más básico del mundo, eran normalmente cartón, madera, lo poquito, porque las editoriales no existía el Kickstarter, entonces las editoriales obviamente querían abaratar los costos lo máximo posible para tener que vender las menos posibles para llegar a ese punto de equilibrio en el que hubiera ganancias. Entonces, Catán fue novedoso en varias medidas. El tablero modular, ¿no? Catán fue una de las grandes novedades que exportó. Recordemos que Catán permite que los juegos euros lleguen al mercado americano, ¿ok? Entonces, una de esas es el tablero modular. Ese tablero que se configura en cada partida de forma distinta y los recursos están distribuidos de forma distinta y el desierto está ubicado, a veces te va a estar ubicado en el borde, a veces justo en el centro, a veces como aquí más o menos en el medio, y eso va a mover la experiencia que vas a tener en cada partida, ¿ok? Me gustan mucho estas pequeñas bandejitas distribuidoras de las cartas que traen sus 6 espacios, me gustan mucho. Más o menos desde hace unos 15 años salió esta edición que trae estas minis de plástico muy detalladas, la ciudad, la carretera. De hecho, por ejemplo, hay una expansión que es la de ciudades y carreteras, que a esta ciudad todavía se le agrega otra pieza encima para hacerla ver más potente. Entonces está muy bonita. Obviamente hay un Catán 3D que tiene una isla preciosa, y créanme, verán en internet si quieren buscar, hay Catán, o sea, hay mucha gente que ha hecho este juego de 1000 versiones cada vez más vistosas y más bonitas. Hay una versión 3D, es bastante cara, me parece demasiado cara para lo que es, pero se ve muy bonita en la mesa con los distintos terrenos hechos así en miniatura, y la verdad es que está muy bonita. Esta pequeña miniatura de los ladrones, bien, 3 pequeños ladrones ahí con su garrote, está bien. El cartón es grueso, suficientemente grueso, ha aguantado el paso de los años. Mi Catán tiene muchos años y bueno, ha aguantado bien el paso de los años. Y estas hojas de ayuda que son muy claras para decirnos cómo funciona más bien cuánto cuesta cada cosa. Recordemos que Catán es un juego, otra cosa importante que tuvo Catán es un juego, fue de los primeros que hizo eso, para 4 jugadores, pero aparte existe una ampliación para poder hacerlo de 6. Lo mismo pasa con las expansiones, tiene expansiones que le agregan nuevas mecánicas y cada una de esas expansiones tiene su ampliación por si quieres hacerlo de 6. Entonces, en cuanto a componentes, cosas bastante originales para su tiempo. Por ejemplo, la manera en la que está diseñado este sistema de tener los números tienen detrás una letra, entonces tú los vas a ir colocando empezando por un punto, colocas A, B, C, D, E, F. Está muy bien diseñado, porque si lo podrían haber hecho simplemente al azar, pero eso hubiera colocado que los números fueran al azar, pero eso hubiera proporcionado que a veces hubiera zonas muy poco atractivas porque hay números poco probables que salgan todos concentrados en un lado de la isla y los números más probables del otro, entonces el que controlar ese lado de la isla gana. Este sistema garantiza que los números estén colocados cada vez de forma diferente gracias a la combinación de dónde está el desierto, pero al mismo tiempo siempre de una forma ordenada y lógica, ¿ok? Otra cosa que me gusta, un detalle que siempre tuvo Catán, es que los números menos probables de que salgan aparecen con el número más chiquito. Por ejemplo, si se fijan, el 2 es mucho más chiquito que el 9. Mientras más chiquito es, se supone que estadísticamente es menos probable que salga, y por el tamaño se van viendo en los números negros, y el número rojo, los números rojos se supone que son los más probables que estén saliendo estadísticamente hablando. Aunque sabemos que el número que estadísticamente hablando es más probable que salga en una combinación de 2 dados es el 7, por eso el 7 no aparece en la mesa y se lo asignan al ladrón. Otra cuestión que es bastante novedosa. Entonces, Catán tuvo muchas cosas novedosas y la verdad no me quejo. Me gusta el inserto que trae, aunque es cierto que si lo pones en vertical se te va a desordenar bastante, pero para el año en el que salió Catán, el inserto era bastante novedoso. La caja creo que podría ser un poco más pequeña de lo que es, tampoco mucho. Y bueno, la verdad es que la portada, a mí sí me gusta el arte. Obviamente se ve que se quedó un poco pasado de moda, pero
pues es un clásico, o sea, no le puedes cambiar la portada a Catán. Hay unas versiones que están saliendo, ahorita está a punto de salir una que habla sobre, ya llegaron a la isla las energías renovables y el petróleo y demás. Hay muchas expansiones, hasta hay una de Game of Thrones, pero esta es la clásica. Y cuando la ves en una tienda de juegos sabes inmediatamente de qué estamos hablando, ¿ok? Pues eso es mi opinión sobre los componentes. Y en cuanto a jugabilidad, bueno, ¿qué les digo? Yo sí soy un amante de Catán. Reconozco obviamente que es un juego que tiene, pues ya va para 30 años, y entonces es un juego que pues claro que se le nota el tiempo. Pero la verdad es que ha sido la puerta. Creo que los jugones tenemos mucho que agradecerle a Catán, mucho más de lo que le podemos criticar. Sí, claro, hay mecánicas que se han evolucionado en otros juegos, hay mecánicas que se agarraron de Catán y se han pulido a través de los años, hay mecánicas que tal vez ya no se sienten tan padres, pero Catán abrió un mundo de cuestiones, ¿no? O sea, Catán abrió la idea de los tableros modulares, Catán abrió la idea del juego simultáneo, ¿no? Antes era muy común el de, pues nada, juego mi partida y luego tengo que esperar el turno hasta que todos jueguen, hasta que me toque a mí. Y Catán buscó esta manera de tenerte siempre involucrado en el juego. Fue uno de sus grandes éxitos. ¿Cómo? Gracias a que no produces tú, producen las casillas. Entonces, en todos los turnos estás pendiente si salen tus números, si vas a cobrar algo. Y luego estás pendiente de cómo vas a negociar con el jugador que está en su número, porque también estás en esa negociación, en ese comercio que también es fundamental. La idea del comercio fue brutal en su momento, ¿no? La idea de que, recordemos que sobre todo en el mercado americano, antes de Catán, los juegos eran fundamentalmente bélicos. Eran juegos en los que tu objetivo era destruir al contrario. Incluso el propio Monopoly, ¿no? Tu objetivo es llevar al otro a la quiebra, ¿no? Destruirlo. El Risk, incluso Dungeons and Dragons, juegos súper bélicos y súper de pelea. Y entonces aparece Catán con esta idea muy euro de que el juego no sea necesariamente un conflicto bélico. Recordemos que en Alemania los juegos empiezan a despuntar después de la Segunda Guerra Mundial, y de lo último que en Alemania querían escuchar hablar era de guerra, ¿ok? Entonces aparecen estos juegos con esta temática de no vamos a destruirnos, vamos a construir. Estamos construyendo, estamos colonizando esta isla. Y sí, puedes dedicarte a hacer tú solo tus cosas, pero si no trabajas en equipo con los demás, si no llegas a comercio con los demás, si no obtienes ayuda de los demás al mismo tiempo que les brindas ayuda, no vas a poder llegar solo a la meta, ¿ok? Esa idea fue brutal y metió un pequeño componente de colaboración en un juego competitivo, y en su momento fue algo que hizo, o sea, no podemos juzgar a Catán solamente con lo que es hoy en día. Tenemos que juzgarlo obviamente con lo que fue en su momento, con lo que innovó y todo lo que le tenemos que agradecer, porque gracias a él hay un montón de mecánicas que crecieron a partir de ahí, y gracias a este juego nos empezaron a llegar todos esos juegos que venían de Francia, de Alemania, esos juegos europeos al mercado americano que, bueno, fundamentalmente reabrieron y revolucionaron de una forma brutal todo el mundo lúdico. Entonces, claro que a mí me gusta Catán. Por supuesto que Catán va a estar en el Olimpo de los juegos. No, porque además es un juego que casi 30 años después, yo no tal vez no sea un juego que vaya a pedir, vamos a jugar un Catán, pero si alguien lo saca a la mesa, lo voy a disfrutar. Y de vez en cuando todavía en Board Game Arena me echo una partida de Catán y sí me gusta y sí lo disfruto, ¿ok? Entonces, las expansiones me parece que le agregaron cosas interesantes, algunas más que otras. Especialmente recomiendo la de ciudades y catedrales. Por ejemplo, la de navegantes a mí personalmente me pareció que no revoluciona mucho, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos de cada quien. Pero claramente este es un juego que es un clásico, y es un juego al que le tenemos mucho que agradecer, y es un juego que obviamente siempre vamos a tener un lugar especial en nuestra ludoteca y aquí en Mesamorfosis. Espero que les haya gustado esta reseña. Y pues espero que no se ofendan si son de los que odian a Catán, porque es cierto que hay mucha gente que ya odia a Catán, le parece muy básico, le parece que ya se quedó fuera de moda, etcétera, etcétera. Espero que no se ofendan si son de esos, y que bueno, nos vean en el siguiente video y nos veamos en la siguiente partida.